Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, es de entrevistas. Entrevistamos a personalidades de la vida isleña, bueno, pues de la política, de la empresa, de la cultura, de la economía. En esta ocasión tenemos que agradecer la presencia y el que ha aceptado nuestra invitación a don Juan Damián Gorrín Ramos, alcalde de Santiago del Teide. Señor alcalde, bienvenido. Bueno, encantado de estar una vez más en esta casa que bueno, siempre es muy agradable visitar y estar compartiendo con usted. Y que usted nos visite también es muy agradable. Él estuvo, recordarán algunos de ustedes, estuvo en este mismo programa, pues por ahora hace un año. Por ahora hace un año le hicimos una primera entrevista al señor Gorrín Ramos, y transcurrido este año volvemos con esta segunda. Bien, yo en aquella entrevista, recordando un poco, dándole la moviola, que se dice, recordando un poco, pues no sé si quedó claro que el señor, pero si no, pues lo volvemos a recordar, no hay problema, que don Juan Damián Gorrín, pues es un alcalde que surge, digamos, de los ámbitos más modestos, por decirlo de alguna manera, del sur tinerfeño, de un sur durante muchos años aislado, de un sur necesitado, de un sur reivindicativo. Y en base a esa reivindicación y a esa necesidad y a ese aislamiento es donde, a través de los movimientos vecinales, donde don Juan Damián se inicia, digamos, en la vida política. Corríjame si no estoy de acuerdo si no está usted de acuerdo con este perfil. Fue una realidad, es decir, yo estuve en una asociación de vecinos de mi propio barrio, es decir, intentando pues reivindicar cosas como era un médico y demás, y bueno, y de ahí surge la idea de estar en política, es decir, claro. Bueno, y yo creo que... De tratar de resolver los problemas directamente, precisamente ante esas necesidades y ante esas carencias. ¿Usted tiene la sensación de que mantiene ese punto de coraje inicial, de lucha vecinal, de lucha social, o los años transcurridos en la política, ya 18 bien despachados, más o menos, bueno, esos 18 años de batalla le aproximan ya pues a una resignación, a ciertos acomodos, o no? No, para nada, es decir, yo creo que estoy ahora mismo como un niño con zapatos nuevos, es decir, intentando es decir, pues yo he sido alcalde desde el 2003 por unas circunstancias complicadas y difíciles, pero como te he comentado, con un niño con zapatos nuevos, porque intentando pues todas estas cosas que uno cree, intentando sacar adelante, ¿no? Entonces, desde luego que yo la etapa de concejal la viví con mucha intensidad, y esta etapa ahora nueva de alcalde estoy también pues poniendo todo de mi parte en cuestión de trabajo y dedicación por mi municipio para intentar sacar las cosas hacia adelante. Yo creo que en líneas generales pues ese es el trabajo. Yo desde luego que nunca he intentado acomodarme en un puesto para nada. Es decir, yo creo que cuando uno se acomoda, donde mejor está acomodado es en el sillón de su casa, ¿no? Señor, de su casa, o si esa consideración que usted acaba de hacer la tuviesen presente determinados gobernantes, que además es una consideración sabia, por otra parte, y cercana a esa comodidad que algunos se plantean. Bien, yo quería plantearle también si es duro o si es complicado, pues de alguna manera proseguir una obra municipal, la obra municipal en Santiago del Teide, pues de un inolvidable antecesor suyo, con el cual usted pues trabajó formando equipo y hombre de confianza durante muchos años, que fue don Pancracio Socas García. ¿Es duro o son distintos estilos de gobierno? Hombre, yo he intentado imponer mi estilo de gobierno, es decir, dedicado a soportar en el grupo, que somos 14 concejales, lo del grupo de gobierno, y adquiriendo competencias todo el grupo político, y yo haciendo la gestión como alcalde. En esa gestión me he dedicado, es decir, un poco compartir el trabajo y que este equipo saque a Santiago del Teide hacia adelante. Desde luego que
ese es desde el principio de la legislatura del 2003, esa es mi intención, y en esa, indudablemente, ¿qué es lo que sucede? Es decir, desde luego que cada uno, pero yo no dejo de desmerecer el gran trabajo que se hizo desde el año 88, que adquirió la alcaldía Pancracio Socas, y el gran trabajo que hizo por Santiago del Teide. Yo creo que, es decir, no hay dos personas iguales, cada uno intenta poner sus puntos de vista, pero desde luego que yo no dejo el reconocimiento a un gran alcalde y a una gran persona que hizo muchísimo por Santiago del Teide. Desde luego que yo lo que intento es también sentido común, es decir, intentar escuchar al pueblo y hacer las cosas que realmente quiere el pueblo. Esa es yo creo que era también una cosa que a él, desde luego, intentaba pues siempre estar cercano al pueblo y escuchar al pueblo. Yo creo que eso no se lo ha olvidado, lo que pasa que es más delegado, es decir, claro, más delegado en todo el grupo de gobierno. Sí, o sea, escuchar, su estilo es escuchar y descentralizar funciones, repartir funciones, distribuir funciones. ¿Usted se fía de su gente? Sí, desde luego que yo me fío totalmente, porque es un grupo que también hay mucha gente ya con muchísima experiencia. El caso de la primer teniente alcalde, María Candelaria Pérez, es una persona que ya viene ejerciendo de concejal desde el año 87 y precisamente llevando las áreas de cultura y servicios sociales, que la ha llevado muy bien desde sus comienzos, y actualmente sigue siendo su cometido, el servicios sociales y cultura y educación, y siendo primer teniente alcalde del municipio. Después está el caso de Rafael Cuadrado, que es un concejal que lleva muchos años ejerciendo las haciendas municipales e intentando sacarle al duro siempre el provecho, ¿no? Entonces, desde luego que son gente que un poco, y hombre, mi experiencia, sobre todo en deportes, que era lo que yo llevaba anteriormente, he intentado con un gran concejal que tiene hoy Santiago del Teide en la Concejalía de Deportes, que es Óscar Pérez, darle desde mi punto de vista la experiencia que yo adquirí siendo concejal de deportes del año 91 hasta el 2003, mis puntos de vista. Pero desde luego que yo me fío muchísimo del grupo de gobierno que hoy estamos ejerciendo en Santiago del Teide, y yo creo que se está haciendo un trabajo muy serio y por Santiago del Teide, ¿no? De alguna manera, señor Gorrín, las áreas que tiene asignados a las personas de su equipo, no suele cambiarlas con facilidad, es decir, de alguna manera se especializa cada uno en su área. Hombre, indudablemente, si ya tú estás trabajando un área en concreto y la manejas y la conoces, es más fácil, ¿no? Claro. Y desde luego que hay que fiarse de ese trabajo y de esa trayectoria. Yo no creo que es bueno, si hay una trayectoria, estar cambiando, porque realmente es empezar otra vez de nuevo. Yo desde luego que creo en la continuidad. Sí. Bien, ¿sería usted tan amable de relatarnos lo sucedido, más que en el equipo de gobierno, en Coalición Canaria de Santiago del Teide durante el último año? ¿Podríamos calificar lo acontecido de escisión o no? ¿Ha habido escisión o no ha habido escisión? Bueno, yo desde luego que entiendo las posturas de determinadas personas y hasta cierto punto las respeto. Es decir, desde luego que en Santiago del Teide hay un grupo de gobierno estable, es decir, de 14 concejales, como bien dicho. Hay un grupo bastante estable de afiliados en Santiago del Teide y un comité local. En un momento determinado, después de ir a votación en el comité local, una parte de ese comité local no está de acuerdo con cómo se está procediendo y deciden pues irse del partido y pasar a otras siglas políticas. Respetable, yo lo respeto muchísimo y también entiendo, pero yo desde luego que eso a nosotros no nos ha causado ningún problema. Hoy en día hay muchísima gente que se ha afiliado nueva. Recientemente se va a constituir el comité local de los jóvenes de Santiago del Teide, porque hay un grupo entusiasta, sobre todo gente universitaria con ganas de trabajar por Santiago del Teide, y yo los animo a que así sea, porque la política, sobre todo con gente nueva y sabia, se logran, porque el impulso de la juventud con un buen complemento que puede ser
la gente que ya estamos un poco más madura, se hacen buenos equipos y se logran sacar buenos proyectos. Y desde luego que yo creo muchísimo en la juventud, porque yo empecé muy joven en política, empecé con 23 años, y desde luego que eso, si después tienes gente madura al lado que te sabe orientar, se le saca mucho partido, ¿no? Bien, cuando usted habla de una parte del partido, pregunto, ¿estamos hablando de un 25% más o menos o menos? Precisamente, es decir, darse de baja del partido, se dieron de baja 11 personas y bueno, y se han afiliado 60, es decir que bien, realmente una parte se ha ido del partido, respetable. ¿Pero 11 sobre cuántos más o menos? Son 189 afiliados y se han ido 11. Bueno, pues no, es un porcentaje, digamos, no relevante. ¿Esto no ha debilitado, en definitiva, a la Coalición Canaria en Santiago del Teide? Yo desde luego que creo que no. Es decir, hay gente que piensa a lo mejor que esto puede debilitar al Comité Local de Santiago del Teide. Lo que piensa actualmente el alcalde es que se está haciendo un trabajo serio desde el partido, se está intentando que de todas formas sacar el partido hacia adelante, el partido y lo que es el proyecto de Coalición Canaria en Santiago del Teide, y en ese trabajo estamos ensarzados, es decir, todos trabajando para el 2007 e intentando que el 2007 pues no tengamos problemas para revalidar una mayoría absoluta que tenemos actualmente. Bien, estamos ya prácticamente en el ecuador de la legislatura, un poquito ya pasados, y a grandes rasgos, sin pormenorizar cuestiones, pero ¿qué balance destacaría usted desde que se constituyó la actual corporación el 14 de junio del 2003? Primero le voy a preguntar por los aspectos positivos más relevantes y después por los negativos. Hombre, desde luego que yo, si hay una cosa que estoy contento es porque realmente vamos cumpliendo el programa que los presentamos en el 2003 a nuestro electorado, es decir, el tema, sobre todo las grandes obras del municipio, como era el terminar el complejo deportivo, que hoy lleva precisamente el nombre de ese gran alcalde, Pancracio Socas García, el mirador Achipenque, ahora mismo ya ha dado comienzo lo que es el parking de la zona costera, también lo que es el paseo marítimo de la zona costera, una empresa importante de la isla de Tenerife como Traicesa está a punto de comenzar las obras, pues ya ha estado reunido con el ayuntamiento, con la oficina técnica, y después en el aspecto de seguimos subiendo hacia arriba. En Tamaimo los encontramos que ya el campo de fútbol, que era una obra muy demandada por sobre todo la juventud, que quiere un campo en condiciones, como es los actualmente que ha hecho esas grandes obras que ha hecho el Cabildo en césped artificial, pues vamos a tener un campo allí para la juventud de Tamaimo. Después una casa de la Casa de la Juventud, una guardería infantil, una ludoteca que ya se ha inaugurado. También estamos trabajando en Tamaimo también con el tema del 89 casas de protección oficial, sobre todo pensando en la gente joven. Pensando en la gente joven, para que se pueda hacer con una vivienda digna, a un precio digno. Después subimos a Arguayo lo más demandado, que era el arreglo del cementerio, pues ya estamos acometiendo. Un parque infantil que estaba en muy malas condiciones se ha acondicionado. El parque Las Heras, que estaba en malas condiciones, pues se ha acondicionado también. El alumbrado nuevo de Arguayo en la carretera general, que ya se lo ha colocado. Ahora estamos también con el campo de fútbol, que se le va a poner césped natural, porque queremos tener un campo de esas características para destinarlo también a la oferta turística, para cualquier equipo que quiera ir a hacer un stand a Santiago del Teide se le puede ofrecer un campo de césped natural también. Lo que es la ampliación de la iglesia de Arguayo. Bueno,
Sí, iremos viendo algunos de estos asuntos que usted ha comentado, de algunas de las obras, para que de un modo más pormenorizado Sí, nos lo explique. Yo, como si no me paran, yo me lanzo porque, claro, quiero también resaltar todos los núcleos y en todos los núcleos que se está trabajando. Pero luego que yo muy entusiasmado y con muchas ganas, es decir, muchísimas ganas, y yo lo valoro muy positivamente, es decir, este Ecuador de los 2 años y poco que han caminado de legislatura, muy positivamente para Santiago del Teide, pero siempre hay un pero, ¿no? Es decir, yo ahora desde luego el pero que le pongo a todo esto, el mal momento que está viviendo el comercio, que me tiene muy preocupado, es decir, porque indudablemente si hay una parte importante de nuestra economía es el comercio, el pequeño comerciante, ¿no? Y ahora está viviendo un mal momento y nosotros, ellos se están constituyendo en una asociación y vamos a estar intentando también, en la medida que podamos, haciendo políticas para intentar de rehabilitar ese comercio, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar, qué tipo de estímulos, si estaban pensando en algún tipo de estímulos para proteger no solo la agricultura, que evidentemente el aspecto agrícola tiene mucho que ver con la economía de su municipio, sino también el comercio, ¿no? Es decir, se lo plantean que una vez constituidos en una asociación, desde el ayuntamiento van a ampararlo y van a estimular la subsistencia e incluso el desarrollo de ese comercio. ¿Es posible? Sí, hombre, yo desde luego que yo me alegro un montón de que se haya constituido esa asociación de pequeños empresarios, porque indudablemente de muchas opiniones puede salir una buena contrapartida y que al final nosotros ir de la mano y lograr objetivos en comunes, ¿no? Y ese es mi deseo y desde luego que yo me he ofrecido y me voy a ofrecer siempre a dialogar y a intentar resolver en la medida que podamos y poner nuestros granitos de arena para rehabilitar ese comercio. ¿La presencia de grandes superficies en el sur está perturbando ese pequeño comercio gravemente o no? Hombre, las grandes superficies indudablemente al pequeño comercio le hace mucho daño, eso es obvio, son cosas que ha pasado en donde quiera que se ha montado, pues indudablemente su área de influencia siempre, y se está notando, el donde se monta una gran superficie, al lado pues queda muy debilitado el pequeño comercio, ¿no? Bien, antes de abordar esos asuntos, algunos de ellos ya los ha anticipado usted, pero volveremos sobre ellos con más detenimiento. Pero antes de abordar esos asuntos, digamos, estrictamente municipales, si le parece bien, entremos en otros que, sin dejar de ser locales y de influencia local y de repercusión local, pues revisten, digamos, de alguna manera un alcance sureño e incluso para toda la isla, ¿no? Algunos de estos temas que yo le voy a preguntar, ¿no? El eterno cierre del anillo insular, por el cual usted ha estado también, ha sido uno de los adalides, no precisamente de los que han puesto chinitas, pero de los que tampoco acaban de ver el triunfo de la culminación de esa obra, ¿no? Desde luego que si hay una obra importante para Santiago del Teide es el cierre del anillo insular, ¿no? Nosotros que somos los más lejos desde cualquier punto de la isla, tanto si venimos por el norte somos los más, y si vamos por el sur exactamente también nos pasa igual, ¿no? Entonces somos el sitio más lejano de las capitales, tanto de Santa Cruz como de La Laguna, y desde luego que si hay alguien que le va a beneficiar es al ciudadano de Santiago del Teide y a su área de influencia. Desde luego que nosotros ahora mismo por lo menos tenemos entendido de que sale a licitación lo que es desde Adeje a Santiago del Teide, que ahora mismo ya no tiene problemas, y que eso parece que ya está en marcha y sale a licitación. Ese es el compromiso que tenemos. Y después se irá resolviendo todos estos problemas que hay con lo que ha pasado en la zona de Erjos y demás, para ir resolviéndolo y a la vez se vayan logrando. Desde luego que yo creo que el primer impulso sería que era lo que siempre se ha dicho, donde no hay problemas, empezar por ahí. Es decir, ahora mismo parece que no hay problemas desde Adeje hasta Santiago del Teide, pues empezar por ahí, ir resolviendo los otros problemas que hubiera en el otro trazado, y sobre la marcha pues ir caminando para que esto sea una realidad. Desde luego que a mí me consta que hay una preocupación importante en la Consejería de Transporte porque así sea, ¿no?
porque de una vez por todas ese cierre del anillo insular, que ya hay gente que no se lo cree, pues sea una realidad. Desde luego que yo sí me lo creo. Yo sé que hoy en día tenemos una gran persona que ha trabajado mucho por estas islas y ahora mismo está intentando poner todo de su parte para que esta obra salga adelante, que es el consejero de infraestructura y transporte del gobierno de Canarias, don Antonio Castro. Don Antonio Castro. Sí. Bien, y lo que es el término municipal estrictamente de Santiago del Teide, hay problemas todavía, digamos, de expropiaciones medioambientales en el trazado siguiente. No, en principio el trazado está definido, pero ahora el problema salió con el tema a la altura de Erjos, que parece que hay lo llaman un leak, sí. Un tema europeo, sí. Y creo que el problema está ahí y están intentando solventar ese problema y buscando alternativas. Desde luego que hombre, si se empieza ese trazado como está proyectado desde ADEA Santiago del Teide y se va resolviendo todos estos temas en un tiempo prudencial, porque no en balde es una obra importantísima y de muchos años, indudablemente ese trazado no va a ser para un año ni dos, va a ser para varios años. Entonces que se vaya haciendo por fases y que a lo mejor terminando esta legislatura y terminando la del 2011 ya tengamos una parte importante de ese anillo insular cerrado, ¿no? Estamos hablando, usted ha dicho 2007, 2011, o sea, al final de la de 2011, 2015 más o menos. 2011 es decir, siendo... yo soy realista, es decir, estamos hablando de una obra que si da comienzo en el 2006, como muy temprano estamos hablando de 5 años, es una obra importante, es decir, estamos hablando de un área de influencia importantísima, desde Adeje a San Juan de la Rambla, a San Juan de la Rambla no, a Los Realejos. Estamos hablando de un... Y si los ponemos a ver lo que es la orografía nuestra, es decir, lo complicada que es, sabemos que es una obra compleja, ¿no? Y costosa además. Y muy costosa, es decir, yo creo que los haríamos me daría como muy contento si en el 2011 tenemos cerrado el cierre del año insular. Otro tema pendiente y que se reitera, recurrente, es el de la electrificación del sur y no solo del sur, sino que con repercusiones en la economía de toda la isla, evidentemente, y sus trazados, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de Santiago del Teide, ¿cómo ve usted, en fin, las últimas disposiciones o los últimos movimientos sobre este tema? Porque parece que es otra de las obras inconclusas y tan difíciles de acometer que el día que se acometan definitivamente y que se logren, no sé si en el 2011. No, hombre, bueno, será un prodigio, ¿no? Yo ahí ya no... No, ya. Pero ¿en qué medida? Indudablemente no es una obra tan costosa como el Niño Insular. Evidentemente. No es una obra, porque indudablemente hablamos del 2011 con el tema del Niño Insular porque hay que ser realistas, es decir, claro, siendo muy realista, en el 2011 siendo muy realista. Es decir, hombre, esto es otra obra de otras características, indudablemente que sobre todo a veces lo centramos y decimos que es un problema del sur, es un problema de la isla. Es decir, toda la isla. Porque el sur hoy soporta una base importante de puestos de trabajo de esta isla. Entonces es un tema de isla y un tema que se debe poner ya todo lo que hay que poner para intentar resolverlo, porque parcheando no vamos a lograr nada. Es decir, parchear, como se está haciendo actualmente, que es el tema de las turbinas, desde luego que es una cosa que desde luego hace falta y se ponen porque hacen falta, pero no deja de ser un parche, ¿no? Entonces, desde luego que lo que hay que ponerlos es mano a la obra, resolver el tema decían que con un corredor por parte de la autopista y demás, que era por donde menos problemas podría tener, por donde sea, pero resolviendo el problema, ¿no? Usted, don Juan Damián,
que es un observador, digamos, privilegiado de las cosas que pasan en la isla y sobre todo en ese sur de la isla. Evidentemente, usted lo comentaba, es cierto, esa electrificación no va a suponer el coste ni muchísimo menos de lo que significa el anillo insular. Por lo tanto, no es tanto una cuestión económica como una cuestión de voluntad de realizar de una vez por todas ese tipo de infraestructuras. ¿A qué achaca usted esa falta de voluntad? Porque aquí al final lo que se detecta es falta de voluntad en resolverlo, digamos, en tiempo y forma, ¿A qué achaca usted esa falta de voluntad? Hombre, yo la falta de voluntad tampoco creo que sea despreocupación, no ha habido. Lo que pasa es que en momentos puntuales creyeron que el mejor trazado era ese trazado que una parte la defendió el gobierno y por otro lado Vilaflor pues entendía de que era un trazado que les perjudicaba muchísimo y bueno, y al final pues todos sabemos cómo terminó y ahí se perdió pues unos años importantes de que si la línea iba por aquí, que si la línea iba por otro lado. Es decir, desde luego que ahora parece que parecía que ya el tema estaba más o menos encauzado, que era el tema del corredor que habían hablado. Sí. Ahora también pues parece que hay problemas también. Entonces, claro, ahí ya son competencias a nivel gobierno de Canarias y yo creo que de una vez por todas se tiene que decir, mira, el trazado es este, el que menos impacte y el que menos daño le puede hacer a la población, pero tiene que haber un trazado y resolver el problema, porque los vamos a encontrar con que cuando tengamos el problema arriba, después y jugándonos pues parte importante de nuestra economía, como es el turismo, que los encontremos que no le podamos a esos hoteles que se están haciendo ahora mismo en el sur, no se le pueda dar una acometida eléctrica. Entonces, desde luego que eso es lo que no puede ser. Es decir, si se hacen una serie de inversiones hay que después ir aparejado con los servicios, ¿no? Hay que rentabilizar esas, y también socialmente, esas inversiones, económica y socialmente. Bien, pero seguíamos en el parcheo, de momento, con esa esperanza de que el parcheo acabe algún día. ¿Ha habido parcheo, hay parcheo en perspectiva también con el llamado Hospital del Sur, o va a ser un hospital completo? Hombre, yo desde luego que desde el principio he defendido ese hospital, ¿no? Pero que empiece, es decir, sobre todo que empiece el hospital, que después puede ser, es decir, lo que hay que dejar las vías abiertas a que pueda ser un gran hospital, pero que empiece, es decir, que empiece a dar servicio, que empiece a hacer una realidad y después las demandas irán poniendo cada uno desde luego que el sur hoy es una economía, es parte importantísima de la economía de la isla de Tenerife y ese motor parece que va a seguir haciendo así. Entonces, desde luego que los tiempos lograrán de que sea un hospital completo, pero como si no se empieza, desde luego que no se llega. No habrá ni medio, ni completo, ni nada. Nada. Entonces yo lo que pido es que se empiece ese hospital del sur y que al final será una realidad, será un hospital completo, porque el tiempo irá imponiendo su ritmo. Su ritmo, porque eso es así, es decir, los ha pasado en los colegios, los ha pasado en muchas cosas, que al final, no, es que hacemos un colegio de 8 unidades, pero es que al año ya hace falta 4 unidades más, y al final lo que tú le decías, mira, necesitamos un colegio de 18 unidades, al final llega el colegio de 18 unidades porque lo va dando la demanda. Entonces, si tenemos ese comienzo y tenemos ese comienzo del hospital, desde luego que en un día muy cercano veremos un gran hospital en el sur de Tenerife. Sí, y hoy por hoy, por ejemplo, dentro del término municipal de Santiago del Teide, ¿cuál es la situación de los ambulatorios, la asistencia, digamos, primaria, más directa, y qué necesidades tienen que todavía no se hayan cubierto? Hombre, hay un déficit importante por ejemplo, un pediatra en la zona costera. Solo hay un pediatra en Santiago del Teide que cubre Tamaimo 3 días y 2 días en
en Santiago del Teide Casco. Entonces en la zona costera, que es el núcleo de población más importante de Santiago del Teide, no hay pediatra, ¿no? Y es una demanda de años, pero me consta también de que el Felicita Díaz, que es la nueva directora insular de Tenerife, pues está trabajando en este asunto y me consta de que bueno, ya hemos tenido varias reuniones con anteriores directores, pero ella ha tenido una preocupación por ese tema y me consta de que ese tema está caminando. Después, otro déficit importante de Santiago del Teide es en el núcleo de Arguayo, que no hay ambulatorio, no hay médico, y entonces se le ha dado una alternativa donde el ayuntamiento pues pondría un local para que el médico de Santiago del Teide pueda ir unas horas, y yo creo que no es un inconveniente. También lo han visto con buenos ojos, una alternativa que le está dando el ayuntamiento, que lo han visto con buenos ojos desde la Consejería de Sanidad, y hombre, y una reivindicación importantísima de Santiago del Teide de toda la vida. Es decir, cuando se hizo el centro médico de Tamaimo, se hizo un centro médico pensando las 24 horas. Actualmente tenemos sí hay un médico por la mañana y otro por la tarde, pero no hay asistencia nocturna. No hay asistencia nocturna. La asistencia nocturna se hace en Guía y Sora por la parte alta, y en la zona costera en Alcalá, también del municipio de Guía y Sora. Entonces, desde luego que es una demanda que está ahí y que nosotros la seguimos demandando, es decir, es una reivindicación de tener las 24 horas en Santiago del Teide, porque es un municipio muy diseminado y que estamos creciendo. Entonces, desde luego que es una demanda que ya la hemos hecho muchas veces y vamos a seguir demandando. Desde luego que se han hecho grandes avances, pero todavía hay cosas por resolver, ¿no? Estamos hablando de Santiago del Teide, municipio que en estos momentos, corríjame señor alcalde, pero debe andar hacia unos 11.500 habitantes, bien residenciados, pidiendo evidentemente prestaciones municipales y a un ritmo de crecimiento que probablemente pues, sea de unos 500, 600 anuales más o menos. Sí, ese es el crecimiento que ha ido soportando estos últimos años Santiago del Teide. Y este año hemos visto que mes tras mes, porque sí, ¿dónde lo detectamos? En las comisiones de gobierno que se hacen todos los meses, por el crecimiento de Santiago del Teide desde 50 y pico personas, y va a ese ritmo. Entonces, ese ritmo los lleva también a ese crecimiento de 500 personas anuales por ahí. Anuales. Bien, ese crecimiento se produce, aparte de la población propia del municipio, en el flujo migratorio en este caso, ¿no? Hombre, ¿De dónde sobre todo? Hombre, en el flujo migratorio importantísimo, porque Santiago del Teide es un núcleo que tiene muchos puestos de trabajo en la zona costera, y entonces pues la gente viene buscando un puesto de trabajo, y también en peninsulares españoles, ¿no? Sobre todo la península, y también la migración nuestra del norte de la isla, que al no conseguir puestos de trabajo en el norte, pues se viene al sur, y bueno, y en Santiago del Teide, que es un sitio que está muy cercano de Playa Las Américas, de los cristianos, pues vive mucha gente también que después van a trabajar a estos núcleos, ¿no? Tienen también peticiones, me imagino, que crecimiento escolar, de puestos escolares. Sí, también Santiago del Teide, estos últimos años hemos ido en crecimiento. Ya la zona costera, hace 2 años, se le hizo un aumento de 4 aulas, se está pensando en el casco para un nuevo colegio, que ya se adquirió el terreno en el 2004, y ahora mismo la Consejería de Educación está pensando en sacar a licitación a finales de este año para también ese aumento de población, pues ir adecuándolo, ¿no? Si hablamos de comunicaciones, evidentemente, aunque sea de pasar, habrá que tocar
tanto el puerto de Granadilla como las instalaciones aeroportuarias, la segunda pista del aeropuerto del sur. Hombre, indudablemente. Como también las comunicaciones interinsulares, interinsulares e intrainsulares, ¿no? Hombre, indudablemente que hablamos yo desde luego, si hay cosas que necesitamos en la isla, son entradas y salidas, es decir, y estamos hablando de entrar, vivimos en una isla, y nos guste o no nos guste, y si la tenemos dedicada casi si no el 100%, el 80% dedicada al turismo, pues tenemos que tener buenas comunicaciones para que ese turismo pueda llegar. Yo creo que la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía es fundamental para seguir siendo un referente turístico, y después del muelle de Granadilla, pues el argumento sobre todo es por ser competitivo, y que está ahí esa África que necesita de un punto de enlace, y también puede ser un referente también el tener un puerto en un sitio estratégico. Y bueno, yo creo en esas dos infraestructuras como necesarias para la isla de Tenerife, y las defiendo. Desde Santiago del Teide se defiende de que desde el grupo de gobierno, de que esas dos, tanto el puerto de Granadilla como el aeropuerto, tenga esa segunda pista, y que al final pues tengamos una isla competitiva para seguir teniendo fuentes de ingresos, es decir, como es el turismo y otras, y abrir otro horizonte sobre todo el comercio y el que está ahí en... Sí. Oiga, señor alcalde, y bueno, desde esa perspectiva de crecimiento, desde el municipio más alejado del área metropolitana, tanto por el norte como por el sur, que es Santiago del Teide, el llamado Tren del Sur, o la mejora o bastaría con mejorar las comunicaciones de las guaguas. Hombre, yo lo primero que pedía es que mejoraran las comunicaciones de las guaguas. Que no son buenas en este momento. Son malas. En Santiago del Teide te puedo decir, cara al turismo están bien, cara al turismo en la zona costera tienen unos buenos horarios, pero lo que es Santiago del Teide, Casco, Arguayo, Tamaimo, los pueblos de la parte alta del municipio, tenemos nadie puede tener un puesto de trabajo pensando en el transporte público. Entonces, desde luego que yo lo primero que pediría es que se mejoraran las comunicaciones de guagua, y después lo del tren, que también lo respeto muchísimo, pero entiendo de que ese primer paso que hay que dar es el que lo que tenemos, tenerlo bien, es decir, y pueblos como Santiago del Teide, que vivimos lejos, pero que también tenemos los mismos derechos que los que viven cerca, ¿no? Entonces, desde luego que yo creo que es una realidad el que antes de poner otro servicio en marcha, se ponga un servicio que ahora mismo, pues sí que en la zona costera es rentable también, muy rentable para TICSA, porque es un servicio que los extranjeros lo utilizan muchísimo y muy bien, pero también hay que pensar en la población de Santiago del Teide, de Arguayo, de Tamaimo, de toda la parte alta del municipio, que es deficitario. Ahora mismo es un déficit importante de transporte público en toda la parte alta del municipio. Bien, pues ya lo saben en TICSA, ya lo saben quienes también, las autoridades insulares que tienen que ver con TICSA. Ahí está Santiago del Teide, la parte alta de Santiago del Teide, precisada de esa mejora de las guaguas, mejora que no supone ninguna gran inversión económica, ni muchísimo menos, digo, comparado con los grandes proyectos de trenes, etcétera. Con mucha menos inversión, muchísima menos inversión, casi insignificante inversión, la voluntad política de mejorar esas comunicaciones, de mejorar ese servicio público, porque claro, la mentalidad es que aunque haya negocio en la parte de costa, hay otro negocio
a atender, que es el negocio de índole social, de servicio público, que exige la parte alta de Santiago del Teide. Bien, vamos a volver a esos temas estrictamente. Estos, por supuesto, han tenido que ver y tienen que ver, como no, las comunicaciones y otros con Santiago del Teide, aunque con una dimensión más de isla, ¿no? Pero vamos a los estrictamente locales, ¿no? A los estrictamente, por ejemplo, yo querría que nos explicase brevemente, pero ese proyecto emblemático del lago de Santiago del Teide, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, el lago Santiago es una obra muy compleja, ¿no? Una obra muy compleja porque llevamos hablando muchos años de este proyecto y hay gente que dice, mira, ya yo no me creo... Pasa como con lo del anillo insular, sí, y con lo de etcétera, etcétera, ¿no? Ya yo no me lo creo, ¿no? Hasta que no lo vea, no lo creo. Bien. Bueno, yo hoy es una cosa que yo trato de ilusionar a la gente porque es una realidad. Después de haber trabajado muchísimo, a mí me consta que también he tenido en el director general de infraestructuras de turismo del Gobierno de Canarias una persona que ha creído en esa obra también, que es Manolo Toledo, una persona que ha creído en esa obra y me ha ayudado muchísimo para que saliera adelante. Es decir, entonces desde luego que se le ha puesto mucho entusiasmo, todos los impedimentos que habían para sacar esta obra y ahora mismo está a punto de salir a licitación. Entonces, desde luego que es una obra que yo me la empiezo a creer, ¿no? Porque yo le he visto tantos inconvenientes a esa obra, como tener, es decir, desde Costa, que los costó muchísimo para que los diera los permisos, el inconveniente de conseguir el dinero. Era una obra muy compleja, también teníamos una zona de barranco que también tocaba la parte del Consejo Insular de Aguas, es decir, era una obra muy compleja y que tocaba muchas partes, ¿no? Y ha costado poner a muchos en la mesa para poder resolver el tema. Hoy en día ya es una obra que está caminando, que está a punto de licitarse y desde luego que yo la nomino como la obra cumbre de Santiago del Teide turísticamente, porque va a ser una obra que también después de muchos años demandándola, yo creo que esta legislatura será una realidad. Para hacernos, o sea, incluso antes de que acabe la legislatura, o a finales de la legislatura. Hombre, yo creo que la veremos casi terminada en esta legislatura, si no terminada del todo, casi terminada, pero bueno, ya de un 80% de ejecución seguro. Sí. Oiga, don Juan Damián, y para hacernos un poco idea a quienes, cuando oímos hablar del lago de Santiago del Teide, va a ser de alguna manera algún aprovechamiento de costa junto con parte de interior, una especie de, digamos, de lago artificial, claro, evidentemente en la costa, ¿no? Sí, es precisamente al lado de la zona de la plaza de Puerto Santiago, una zona que está muy degradada, en muy mal estado, y que encima hay un barranco, es decir, se canaliza el barranco, se aprovecha esa canalización, se aprovecha como solarium del lago y también se hace una protección hacia el mar para que, una zona que está muy degradada se logra de un aprovechamiento y se le saca una contrapartida que va a ser importantísimo como infraestructura turística para Santiago del Teide. Hablando del puerto de Santiago, el paseo marítimo, lo comentaba antes de pasar. El paseo marítimo va a ser una obra también importantísima para todo aquel que hoy en día el turista que los visita le gusta pues caminar, y también nuestra gente cada día lo ves más frecuente, el salir a darse los paseos y demás. Y esto va a ser importantísimo porque es en la zona del Bajío de Puerto Santiago y una zona de las Bajas, que es le llaman la zona de las Bajas porque sí, es donde la gente, unos charcos importantes donde la gente va a bañarse, y se va a arreglar toda esta zona para que la gente pueda ir a pasear. Se van a poner unos parques infantiles durante el trayecto y va a quedar una zona muy bonita donde la gente puede ir a caminar. También en Puerto Santiago ese parking subterráneo, ¿no? En la zona de la Hondura. Sí, se va a llamar parking del Mirador porque va a quedar un mirador hacia los acantilados, los gigantes, muy bonitos, y bueno, y logramos de que
una zona de un déficit importante que había de aparcamiento, que era la zona de la Vigilia, pues tener 350 plazas para que nuestra gente pueda y nuestros visitantes puedan tener un sitio donde ir a aparcar dignamente, ¿no? Bien, antes hablaba usted del crecimiento de la población en Santiago del Teide, un municipio que está en torno a los 11.500 habitantes, con un ritmo de crecimiento de unos 500 anuales en los últimos años. Y aparte de ese flujo migratorio, también los jóvenes de allí, que me imagino que una de las aspiraciones es que no tengan que emigrar por parte suya, por parte del ayuntamiento, y de ahí ha surgido el proyecto de las viviendas municipales, de las viviendas de protección oficial, destinadas expresamente a jóvenes, sí. Preferentemente. Sí, está pensado indudablemente, preferentemente a los jóvenes del municipio, porque todos sabemos lo difícil que es hoy en día pues hacerse con una vivienda y con una vivienda digna, ¿no? Entonces, ahora mismo se ha hecho un plan entre el ayuntamiento y las empresas que ha adquirido el concurso para hacer estas viviendas, pues pensando entre los jóvenes de 18 a 35 años, donde se pueden hacer con una vivienda digna a un precio digno y desde luego que esas son las políticas en temas de viviendas que lo habíamos trazado para que con unos precios razonables se pueda hacer con una vivienda. A lo mejor, bien, hablando de las antiguas pesetas, hablando con 15 millones de pesetas se pueden hacer con un apartamento de 3 habitaciones con su plaza de garaje y trastero. Entonces estamos hablando de una inversión importante, pero que hoy en día con esos precios no... O sea, que el ayuntamiento no va a hacer especulación ahí. No, para nada. No va a haber negocio. No, para nada. Estamos intentando de que sea el precio más razonable para que nuestros jóvenes se puedan ver con una vivienda digna y viviendo en un sitio digno. Antes hablaba también de campos de fútbol en Argüelles y Tamaimo, me parece, ¿no? Y el césped artificial, etcétera. Sí, el campo de fútbol de Tamaimo, que se va a poner el césped artificial y se va a acometer una serie de obras de mejora en sus instalaciones, como son graderíos, la luz eléctrica que no la tenía para poder jugar de noche, todo ese, pues bueno, se le va a dar un lavado de cara importantísimo al campo de fútbol de Tamaimo, y al de Arguayo también se va a hacer pues ese césped natural como también oferta turística a esos equipos que quieran venir a Santiago del Teide a practicar también en los tiempos que se ponen. Ya el año pasado había demanda de un equipo danés que al final no pudimos atender porque no tener un campo de césped natural, y hombre, a raíz de eso estábamos con el tema de hacer los campos, y a raíz de eso propusimos un campo de césped natural para que, si se nos presenta la oportunidad, ya que somos un municipio turístico, de que cualquier equipo, sobre todo cuando se paran en tiempos de invierno en estas ligas como son Alemania, los escandinavos como pueden ser los daneses, los suizos, los suecos, pues puedan venir a Santiago del Teide a practicar deporte, ¿no? Sí, señor Gorrín, ya ha transcurrido porque fue a principios de octubre, pero se ha producido esa subida automovilística a Tamaimo, ya ha pasado. Estamos hablando de la 31ª edición, ¿no? Es decir, 31 ediciones. Eso, digamos, es un acontecimiento, evidentemente, no solo para Tamaimo, sino, me imagino, que para todo Santiago del Teide, ¿no? Sí, es un acontecimiento que la isla de Tenerife es muy aficionada al automovilismo, y también Tamaimo, pues al piloto le gusta mucho, es decir, son 168 inscritos los que corren en esta subida, y bueno, se ha batido el récord de participación en lo que es en la subida a Tamaimo. Yo no sé si a nivel de Canarias
porque no tengo los datos, sí, hay alguna carrera que tenga ese, pero es un número importante y los tiene preocupados porque indudablemente lo que queremos es que año tras año esto vaya más. Indudablemente yo entiendo de que es importantísimo y que esta subida también le da pues un nombre importante a Santiago del Teide. Bien, antes, aparte de todas las cuestiones que usted ha mencionado, que han sido muchísimas, ¿no? ¿Hay alguna que se le queda en el tintero? Para antes de el año 2007, ¿algún plan que que no haya surgido en la conversación y que usted, en fin, lo tiene ahí de alguna manera acariciándolo, o no? Bueno, está el tema de la Casa del Patio, que es una obra también con un hotel rural al lado, que también es una infraestructura que se va a inaugurar a lo largo del finales del 2006, comienzos no finales del 2006, finales del 2005, comienzos del 2006, estará esta obra ya en marcha, porque prácticamente está terminada, y es una obra importantísima para Santiago del Teide, porque culturalmente hemos rehabilitado con el Cabildo Insular de Tenerife una casa importantísima como era la casa del Marquesado de Santiago del Teide Casco, y logramos de que una cosa que estaba muy deteriorada pues sea como un centro de visitantes importante que va a ser un referente para Santiago del Teide. Desde luego que a mí no me cabe la menor duda que todo el visitante que vaya a Santiago del Teide, uno de los puntos por donde va a tener que pasar es por la Casa del Patio, por lo bonita que ha quedado y por el entorno tan bonito que se está generando allí. También estamos con un proyecto interesantísimo que es el Muro de los Orígenes, donde queremos pues también justo cerca de esa casa pues hacer a todos los apellidos canarios, lo queremos nominar el Muro de los Orígenes porque van a estar todos los apellidos canarios allí, los antepasados y los actuales de nuestro municipio van a estar todos en ese Muro de los Orígenes con una escultura importante. Entonces son pues trabajando y luchando por Santiago del Teide para tener lo mejor de sí. También precisamente pues queremos recientemente inaugurar la escultura de la pescadora, que va a ser dentro con una fuente importante que vamos a tener para el municipio, y una escultura de 6 metros de altura, haciéndole un homenaje importante a nuestros pescadores y pescadoras del municipio. Bien, esas son... Hombre, yo también sí. No se me quería perder la oportunidad de hablar de la agricultura, es decir, la agricultura que soporta en el municipio de Santiago del Teide también un peso específico que lo hemos ido perdiendo a medida que van pasando los años, porque la agricultura se ha ido quedando un poco hacia atrás, pero desde luego que también desde el ayuntamiento intentaremos, en la medida que podamos, estar cerca del agricultor y hacer políticas junto con ellos para que la agricultura no perder esa agricultura de referencia, y también a los pequeños agricultores vamos a poner en marcha el mercadillo del agricultor para que puedan ir allí en Santiago del Teide Casco, vender sus productos y que sean sus productos competitivos, ¿no? Don Juan Damián, ¿usted se presentará a las elecciones del 2007 para continuar siendo alcalde? Hombre, mi intención es, y el trabajo lo estoy intentando para el 2007. Desde luego que esa última palabra la tiene el partido y la tiene el propio comité local de Santiago del Teide, pero desde luego que yo a día de hoy mi trabajo y mi dedicación es para presentarme el 2007 e intentar tener pues esa mayoría absoluta que ha tenido Santiago del Teide para seguir gobernando y a seguir haciendo un Santiago del Teide pues fuerte, y yo creo que los años que he estado dentro del ayuntamiento pues he visto el crecimiento que
que ha tenido Santiago del Teide, y hoy empieza uno a mirar hacia atrás y empieza a ver lo que eran cosas que hace años uno ni se la imaginaba, y hoy estamos en Santiago. Santiago del Teide es un municipio que se puede codear con cualquier municipio de la isla de Tenerife, y eso para nosotros, del Grupo de Gobierno, es un orgullo, porque hace años teníamos un déficit en todos los... siguen habiendo déficit, yo los he hablado hoy aquí, sí, en transporte, en sanidad, pero bueno, estamos ahí también para irlo paliando. Es una lástima que se nos ha ido el tiempo, porque hay otros muchos puntos que nos hubiera gustado plantearle a don Juan Damián Gorrín Ramos, alcalde de Santiago del Teide, pero sí, por lo menos preguntarle si se presentará, si aspira a revalidar esa alcaldía, y con mayoría absoluta, en Santiago del Teide en 2007. Sí, desde luego que estamos trabajando por esa ilusión de poder volver en el 2007 a tener la mayoría que hemos tenido durante muchos años en Santiago del Teide. Ese es nuestro reto y nuestra ilusión, y desde luego que si el partido lo tiene a bien y también el comité local de Santiago del Teide, yo estoy encantadísimo, y también como reto personal, porque, hombre, he tenido unas circunstancias difíciles de llegar a la alcaldía, y yo desde luego que quería pues presentarme a las elecciones del 2007 y que mi pueblo me respaldara para trabajar hoy trabajo con mucha ilusión, trabajaría con doble de ilusión y con un respaldo, pues yo desde luego que eso es un reto muy personal, que yo también desde luego pues para el 2007 estoy trabajando con esas ganas, ¿no? Muy bien, pues siga usted trabajando modestamente en el Canal 8, sabe usted, y en Directo al Objetivo, como programa, estamos a su disposición pues para colaborar, para aportar, digamos, de alguna manera cualquier tipo de ayuda que para esa localidad, que desde el punto de vista del área metropolitana, físicamente la tenemos más alejada que ninguna otra en la isla. Estamos muy cercanos, estamos muy próximos, y que sepa, señor alcalde, que estamos a disposición de todo el vecindario y del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Pues yo encantado un día más de estar en esta casa, que es el Canal 8, y me he sentido comodísimo una vez más en esta casa, y desde luego que darles las gracias, reiterar las gracias. Y bueno, yo desde luego que esta casa también en Santiago del Teide es una casa muy vista y muy próxima, y reiterarles las gracias. Muy bien, pues nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima ocasión, deseándoles como siempre que intenten ser felices en la medida de lo posible, y ustedes saben cómo, entre otras cosas, pues ayudando a los demás, tratando de ayudar a los demás, a los que más lo necesiten. Nos vemos hasta un próximo programa.